Hoy estaremos continuando con los modelos antropológicos, donde estaremos viendo diferentes autores más a profundidad y yo creo que podrá resultar algo bastante interesante. También no quiero abarcar mucho mi parte y la dinámica va a continuar como la vez pasada, donde se dará esta presentación, ponernos a todos en el mismo contexto y a partir de ahí abrir el foro de discusión para que todos podamos aportar, apoyar y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? este intercambio. Y empezamos, porque hoy va a ser muy interesante, porque vamos a tratar o trataré de hacer como un link entre el psicoanálisis y la antropología filosófica, que realmente hay muchos elementos que compartimos y otros, como habíamos platicado la otra vez, en los que discrepamos, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer este link empezando desde los estoicos, o sea, los presocráticos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que vamos a tocar? Cómo los estoicos se relacionan con la psicología en general, pero al mismo tiempo con el psicoanálisis. Luego el budismo. Aquí me salté a Aristóteles, pero seguramente les voy a hacer algunos comentarios también sobre Platón, los empiristas, cuál es su el marco psicológico también del idealismo y del racionalismo, el empirismo, el materialismo de Marx, y luego ya nos vamos a saltar algunas cuestiones de estas, porque sí voy a hacer este link, pero también quiero que toquemos el artículo que les mandé de Søren Kierkegaard. Espero que lo hayan leído. Bueno, si no, lo vamos a platicar. Y qué nos va diciendo todo esto. Los estoicos. Tenemos entre los estoicos a Zenón de Cito. Dice, el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Su objetivo es alcanzar la felicidad y la sabiduría. Ellos eran mucho más prácticos en su forma de ver el mundo, pero eso no quita que fueran unos buscadores incansables y trataran de irse respondiendo sobre los cuestionamientos sobre quién es el hombre, cuál era el sentido de su vida y todo, desde diferentes perspectivas. Y el objetivo era para ellos encontrar la felicidad y la sabiduría, y sostenían que se podía alcanzar la libertad y la tranquilidad guiándose por las principios de la razón y de la virtud. Para ellos la razón es que había dos grandes corrientes entre los estoicos. Aquellos que marcaban la razón como la guía principal, pero también aquellos que decían que era a través de la vida cotidiana y de lo que se vivía en cada momento y satisfaciendo los placeres que uno o las necesidades personales. O sea, había ambas corrientes antes de que llegara Platón, ¿sí? Los más racionales, como sucede en la historia, y los mucho más empíricos y enfocados a los sentimientos. Este es uno de los grandes estoicos, Zenón de Cito, pero creo que en la que sigue también tenemos a Epicteto. Dice, se destacó el lado subjetivo de la realidad, o sea, justo lo que les decía. El primero era más a lo racional, él era más a la cuestión de la realidad, de las pasiones, y decía, los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen. Y ese es un link muy importante con todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis. Es como nosotros, o es lo que ustedes ven mucho a través de Freud, es qué interpretación le doy yo a determinada situación. No es exactamente a lo mejor lo que está ahí, pero es cómo yo la estoy percibiendo. Bueno, desde aquellos entonces ellos ya lo estaban detectando, ¿sí? En la filosofía. Decía, tu felicidad depende de tres cosas, decía Epicteto. Todas las cosas están en tu poder. Tu voluntad, tus ideas de los eventos en los que te involucras y el uso que haces de tus ideas.
Ese era así como los 3 elementos que él recalcaba. Y si nos ponemos a pensar, pues la voluntad también tiene que ver un poco con lo que hablaba Schopenhauer muchos años después. Las ideas de los eventos en los que te involucras, que tiene que ver con la parte de la interpretación y el uso que hacemos de estas ideas, cómo los llevamos a la práctica, esas interpretaciones. Entonces, bueno, en la filosofía estoica ya estaba presente toda esta idea. Luego viene el budismo. También se considera dentro de las 5 grandes religiones. Los que estudian la doctrina de las grandes religiones dirían que podría no considerarse como una religión tal cual, porque no tiene un dios, así como las grandes religiones, pero sí es un camino de vida, ¿sí? Que va marcando una línea de pensamiento. Y bueno, es que en el budismo, ya me voy a ir yo por otro lado que me gusta mucho, pero se los digo rapidísimo, ¿no? Es que en el budismo sí es un camino de vida en sus inicios, principalmente cuando Siddhartha Gautama, que es el fundador, pues él se consideraba un hombre que estaba en la búsqueda del nirvana, de esta superación y todo esto, y él hacía muchísimas cuestiones de ayunos, de oración, de ascetismo, para encontrar ese nirvana y esa búsqueda dentro de él. Pero a través de los años, el budismo cambió y se modificó a otra corriente, ya no la Theravada, sino la Mahayana, como se llama, donde realmente Buda ya se vuelve un dios, lo convierten en un dios, ¿sí? Y es ahí donde en algunos lugares, eso no está aquí, eso es como cultura general, en algunos lugares de Oriente, pues lo ponen ya como gordito y le soba a uno la panza para que le ayude a uno pues le haga el favor y cuestiones de este tipo. Entonces, el budismo en sus inicios era más bien un camino de vida de principios morales y cuestiones de este tipo, más que una cuestión de una deidad, ¿sí? Pero bueno, eso es otra cosa. En el siglo III, en relación a la psicología y al psicoanálisis, dice, el budismo propone una vida de liberación del sufrimiento humano a través del autoconocimiento y la práctica de acciones virtuosas. Dice, lo que somos es resultado de lo que hemos pensado, decía Buda o Siddhartha Gautama, justamente. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Otra vez se va a esta cuestión que nosotros en nuestro interior interpretamos y el sufrimiento. Por eso él dice que hay que dejar los apegos y estas situaciones, porque lo que nos está causando problema es este apego a las situaciones y lo podríamos controlar de alguna manera. Es nuestra propia interpretación y hay que dejarlo a un lado. Ahí tiene que ver también un poco con la parte de la psicología y de toda esta situación. El Dalai Lama en la actualidad representa al otro tipo de budismo, al Mahayana. Dice, si podemos reorientar nuestros pensamientos y emociones y reordenar nuestra conducta, no solo podemos aprender a afrontar el sufrimiento más fácilmente, sino que podemos prevenir una gran parte del mismo desde el principio, en primer lugar. Entonces, tiene que ver con cómo disminuir este sufrimiento por actos que nosotros vamos eligiendo y repitiendo. Ahí podría ser una relación con la psicología conductual, ¿sí? Modificar conductas, modificar visiones para mejorar nuestro funcionamiento en el mundo o en nuestra propia vida, digamos. Luego viene Aristóteles. Pero bueno, aquí les había yo dicho que como que me di un brinco, porque antes que Aristóteles está Platón. Ya saben que Platón fue maestro de Aristóteles. Y también tuvo una aportación importante a la cuestión de la filosofía, de la psicología, tanto en la filosofía como en la psicología. ¿En qué sentido? Estoy hablando de Platón, no de Aristóteles ahorita. Platón fundó la academia, aceptó algunas posturas, como por ejemplo
la de Parménides, que para Parménides decía que nuestra percepción era el cómo nosotros aprendíamos y conceptualizábamos el mundo. Y ponía un ejemplo, lo ponía Platón en sus tratados, ¿no? Si tú metes tu mano a una cubeta con agua fría, yo sé que es muy conductista, ¿no? Y tu otra mano a una cubeta con agua caliente. Y luego metes las dos a una cubeta con agua tibia, de que cuál es la temperatura correcta. Pues depende de cómo tú lo estés percibiendo. Ese era como un ejemplo que él ponía de que nuestras percepciones y nuestra forma de interpretar las cosas tiene que ver con cómo nosotros la organizamos en nuestros pensamientos. Pero también concuerda con Parménides, diré con Heráclito. ¿En qué sentido? Fíjense, decía, todos los objetos se hallan en constante cambio, por lo que es imposible conocerlos. El conocimiento para Platón, entonces, el real conocimiento es lo inmutable, el mundo ideal. Si ustedes han escuchado sobre el mito de la caverna, ¿han escuchado del mito de la caverna o alguien no lo ha escuchado? Bueno, se los digo rápido por quien no lo tenga muy claro. Estaban unos prisioneros metidos dentro de una caverna y lo que podían ver era el reflejo del sol en el fondo de la caverna. Entonces, lo que veían del mundo, viendo hacia atrás, en esa dirección, eran las sombras de la realidad. Por alguna razón, uno de los prisioneros puede salir de la caverna y llega a donde está la luz, que para él, en el sentido que le da a esta salida y esta luz, es encontrarse con la verdad, es el mundo ideal. Y entonces se da cuenta que cuando todo el tiempo que estuvo ahí adentro, lo único que veía era las sombras de lo que había en la realidad. Y decía Platón, es que el conocimiento verdadero está en la luz, en el mundo ideal. Y nosotros solamente vemos a través de nuestros sentidos esas sombras, pero sí existe una verdad inmutable que está afuera, ¿sí? Aunque nosotros estemos limitados por nuestra prisión, digamos, ¿sí? De ahí que también Platón tanto hablaba de que el cuerpo, con todas nuestras limitaciones sensoriales y todo, pues es la cárcel del alma, que luego trae muchas consecuencias que llegan también al cristianismo, y San Agustín y varios filósofos de algunas temporadas lo ven un poco con estas tendencias platónicas, digamos. Luego viene Aristóteles. Ahora sí, ya voy a nuestro querido, bueno, mío, Aristóteles me cae bien. Dice, el conocimiento procede de los sentidos que dotan a la mente de imágenes que se asocian entre sí según tres leyes: la contigüidad, la similitud y el contraste. Acuérdense que él era alumno de Platón, pero se hace cierta ruptura con él, porque él habla de que no solamente había esta cuestión de lo ideal y lo no ideal, sino habla de que el alma, que es lo que nos anima a nosotros, el alma es lo que anima al hombre en la filosofía aristotélica. Está dividida en tres niveles. Las tres almas de las que habla Aristóteles son el alma vegetativa, el alma sensorial y el alma espiritual. El alma vegetativa, bueno, es la que nos ayuda a cumplir todas nuestras necesidades fisiológicas, digamos, la más primitiva que compartimos con las plantas incluso, crecer, reproducirnos, alimentarnos, todo esto. El alma anímica o sensitiva es en la que ya hay cierto grado de conocimiento, la compartimos con el animal, pero es mucho más sensible, más instintiva, más primitiva, digamos, que nos lleva a sentimientos como la ira, el amor, el deseo, la repulsión, este tipo de emociones y sentimientos están a ese nivel, y sí, la compartimos con el animal. Incluso también algunas
prerequisitos para el alma espiritual, como son la memoria. Si nosotros tenemos mascotas, sabemos que tienen memoria, ¿sí? La imaginación, se imaginan cosas, a veces hasta sueñan y parece que andan los perritos corriendo, dormidos y cosas de ese tipo. La parte de lo estimativo, que es lo que nos permite alejarnos del peligro, como cuando hay un temblor o algo así, pues salir corriendo. Todo eso está en ese segundo nivel. Dice, pero además hay una tercera alma o nivel del alma que es solo del hombre, incluye la razón y la voluntad. Y dentro de la voluntad viene la libertad. Para Aristóteles, la libertad se desprende o es un elemento superior a la voluntad, pero que es un acto voluntario. Y entonces ya no hay una separación de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque sí, él hace esta distinción de los niveles del alma, pero dice, pero al final el alma del hombre es solo una que tiene esos 3 niveles. No es que haya un alma animal y una vegetal ni una espiritual, es la racional, sino que todas son es el hombre, están en el hombre. Esto da aparte también a la cuestión del conductismo y a la psicología del aprendizaje, porque dice, podemos nosotros formar hábitos, crear algunos tipos de actitudes. Por ejemplo, Aristóteles habla mucho de las virtudes. ¿Y qué es una virtud? Bueno, pues la virtud es un hábito operativo positivo. ¿Por qué? Porque no nacimos con él, lo aprendimos y es positivo, por eso se llama virtud. ¿Y qué es un vicio? Pues justo un hábito operativo, pero malo, porque tampoco nacimos con él, lo aprendimos. Y si ese es el fundamento, quiere decir que hay un aprendizaje y que el hombre puede encauzar su vida. De hecho, uno de los elementos en la filosofía aristotélica más importante es que el hombre sea señor y dueño de su propia vida a través del encauzamiento, pues a través de las virtudes. Eso es Aristóteles hablando. Dice que hay una causa material que responde de qué están hechas las cosas, lo material, digamos. En este caso se pone el ejemplo del mármol. ¿Para qué? Pues porque hay una causa formal que se refiere a analizar qué es, o sea, lo que es. Cualquier cosa, como puede ser aquí la estatua o como puede ser una casa o una persona, tiene elementos que lo conforman, pero hay algo en él, esta causa formal, que lo hace ser lo que es la esencia. Entonces, ¿qué son? Pues los planos de cómo, la parte más interna, más esencial de cómo está construido determinado elemento. También habla de una causa eficiente. Dice, es quién o qué lo produce. Esta causa eficiente es la causa primaria o el primer motor del que tanto se habla en filosofía. ¿Quién hace la cosa? Ese es el arquitecto. Y si habláramos del hombre, ¿quién forma al hombre? Pues el creador, diría él, ¿sí? O Zeus, diría Aristóteles. Y hay una causa final, que es ¿y para qué está hecho? ¿Sí? Es hacia dónde estoy dirigido. Esas son los 4 elementos de los que habla Aristóteles que tienen que ver. A lo mejor esto, ¿qué relación tiene con en psicoanálisis? Pues que a lo mejor podríamos determinar, no sé, esto ya me gustaría que a lo mejor después lo comentemos ya con los psicoanalistas, que ese es su nombre, de qué está hecho, pues como todos, si nos vamos a una parte esencial, ¿no? Diría Aristóteles, tiene un cuerpo, una corporeidad, ¿sí? Tiene elementos emotivos, tiene sentimientos, tiene un origen, porque todos nacemos de un papá y una mamá, pues de ahí, pero a lo mejor en el camino, pues hablando ya en la cuestión del psicoanálisis, hay algunas cuestiones que van modificando a lo mejor en la trayectoria de el para qué está hecho
hacia dónde se está dirigiendo. Tendría que ver con la misión, que es el camino que vamos siguiendo, y la vocación de esa persona, hacia dónde va. ¿Sí? Sabemos a lo mejor la primera parte, pero la otra, a lo mejor esta parte es y esto lo vamos a hacer link con la cuestión de la dignidad. Esto lo compartimos todos, pero al final hay una dimensión subjetiva de cada uno de nosotros. No sé, al ratito me dicen qué piensan de esta parte de lo que Aristóteles está proponiendo. En los empiristas tenemos un montón de empiristas, ¿sí? Tenemos a Bacon, que es uno de los primeros muy importantes, Hobbes, John Locke, Berkeley, Hume, que es también fuertísimo en la cuestión del empirismo. ¿Quiénes son los empiristas? Bueno, empiezan en el siglo VII, resaltan la noción de que las emociones derivan de las asociaciones de ideas y que para adquirir un nuevo conocimiento hay que liberarse de prejuicios, es decir, de conceptos erróneos y preestablecidos. Eso lo dijo David Hume, que es uno de los más fuertes, como les estaba diciendo, y Francis Bacon, que fue un poco antes de Hume. Como quien dice, Bacon es el padre de Hume, pero Hume como que fue el que fue guiando mucho del pensamiento de los otros tres empiristas que tenemos aquí. Y para ellos, ¿qué era lo más importante? La experiencia de los sentidos, las emociones, lo que despertaba en cada uno de nosotros y cómo nosotros íbamos asociando estas experiencias. De hecho, Hume habla mucho y Locke de que nosotros nacemos como una tabula rasa, es decir, una hoja en blanco, y que las experiencias se nos van adhiriendo, nos van impresionando, van creando impresiones en nosotros, incluso sin que nos demos cuenta. Por eso podríamos pensar que hay un conocimiento previo, pero dicen ellos no es un conocimiento previo. Lo que hay son impresiones, tal vez no codificadas, pero que van siendo la base de los conocimientos posteriores. Por eso a lo mejor un bebé recibe impresiones, a lo mejor desde el seno materno, ¿sí? O recién nacido, no están detectadas racionalmente, pero existen y sobre esas se va formando un criterio, una asociación y ya poco a poco vamos armando nuestra personalidad, nuestro conocimiento, todo. Entonces dicen ellos, no hay nada que venga como prerequisito, digamos, sino que todo se va creando impresiones en nosotras. Esos son los empiristas. Francis Bacon dice, la corriente empirista enfatiza en la experiencia, la evidencia y sobre todo en la percepción sensorial, el aprendizaje y adquisición de conocimientos de las creencias o tradiciones e incluso en la conducta aprendida de los seres vivos, que es lo que les estaba diciendo. Para ellos no hay nada anterior. El idealismo de Immanuel Kant. Bueno, Immanuel Kant es muy interesante porque él trató de unir tanto a los empiristas como el racionalismo. Él es el último. Empecé un poco en desorden porque ya habíamos hablado un poco del racionalismo de Descartes. Pero ¿qué nos dice? Introduce el concepto de esquema cognitivo, una construcción mental de la experiencia que refleja al mismo tiempo el mundo real de los objetos y hechos siempre cambiantes y la lógica subyacente de las categorías que la mente impone a la experiencia. Entonces, en palabras más sencillas, nos está diciendo, por supuesto que nosotros aprendemos de la experiencia y de lo sensible, como nos dicen los empiristas, ¿sí? Pero sí hay un prerequisito. Es como en la película esta de Intensamente, que ustedes ven que en la cabecita de la muñequita había como archiveros, ¿no?
Entonces él dice, hay como archiveros, bueno, con sus palabras más elegantes, ¿no? Hay como archivos donde tenemos formas, colores, parientes, mascotas, animales, todo. Entonces, pueden estar vacías, pero a través de la experiencia nosotros vamos acomodando las cosas y metiendo ahí la información. Entonces, sí hay algo como un precedente que se va llenando a través de la experiencia. Ese es el idealismo de Immanuel Kant en palabras mucho más sencillas y coloquiales. ¿Qué pasa con el materialismo? Dice, el materialismo niega la existencia, son otras corrientes de sustancias espirituales y considera la materia como único constitutivo básico de la realidad. El empirismo, que es el que les decía yo de Bacon, Hume, Locke, Berkeley, todos ellos, dice, mantiene la imposibilidad del conocimiento a priori. Ese que nos está diciendo Immanuel Kant, que sí existen los archivos, ¿sí? Y que ninguna idea, por evidente y clara que sea, garantiza la realidad de su objeto. La experiencia es fuente única del conocimiento. Los universales han de poder reducirse a contenidos empíricos o datos perceptivos. Los universales son justamente también esos archivos de los que nos habla Kant. Dice, pues no, estos universales no existen, dicen los empiristas, todo lo construimos, no hay ningún conocimiento a priori y no hay nada espiritual, todo son materialistas, ¿sí? Lo vamos construyendo a través de esta experiencia. Y uno de los grandes materialistas o de la corriente materialista pues es Karl Marx, ¿sí? Dice, el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico de los fenómenos históricos y sociales. Pretende explicar la evolución de la sociedad humana y del hombre como individuo mediante factores principalmente materiales y concretamente mediante factores económicos. Es que les quería yo leer algo bien interesante. Dicen, la relación entre el marxismo y la psicología. Conviene remontar hasta la obra del propio Karl Marx y examinar su concepción del psiquismo como algo esencialmente social, fundado en la actividad concreta y en las condiciones materiales de vida indisoluble de factores culturales. Eso es bien interesante porque finalmente Marx pues, fue uno de los importantes aportadores a la filosofía, pero también a la cuestión de la psicología de la época de antes de las guerras y de las guerras mundiales, ¿no? Y para ellos era tan importante la cuestión social que decían, no hay nada más que esta cuestión social que el hombre está viviendo, lo histórico, lo social, lo cultural. De hecho, también él es uno de los grandes influencias para Vygotsky, que fue uno de los lingüistas y más importantes aportadores a la cultura de todo ese tiempo. Vygotsky y Marx tenían una línea muy parecida de pensamiento en cuanto a la cuestión social. Alguien importante también de aquellas épocas, Nietzsche, que fue otro de los grandes aportadores en la cuestión de la psicología, decía, es el recorrido por las transformaciones del sentido a lo largo de los cuales ciertos sentimientos y comportamientos humanos se han constituido en valores morales. Entonces, como buen filósofo, Nietzsche aplica en el campo de la psicología el método que tiene que ver con la genealogía y la cuestión de valores, ¿sí? Pero bueno, él decía que en pocas palabras, pues quien tenía el valor de hacer valer sus valores, pues era realmente el hombre que valía la pena o el superhombre, y los demás pues eran seguidores de estos guías, pero no había una moralidad tal cual. Y al final esto sí es importante en la cuestión de la psicología porque nos está hablando del subjetivismo. Fíjense,
una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Nietzsche y Freud? Dice, ambos son agitadores del orden del pensamiento establecido. Nietzsche como diagnosticador del fin de la modernidad y transgresor de los valores, y Freud como el descubridor del método analítico a partir del cual revolucionó las ideas sobre la psique y la realidad social del ser humano. Pero, no sé si habían oído esto, ¿qué dijo Freud de Nietzsche? En la sesión consagrada a la genealogía de la moral, Freud declaró que no conocía la obra de Nietzsche y sus ocasionales intentos de leerlo fueron sofocados por su exceso de interés. Puede asegurar que las ideas de Nietzsche no han ejercido influencia alguna en su obra. Ustedes que son grandes conocedores de Nietzsche, pues saben que él también era así, un poco, no hacía caso ni escuchaba mucho a otros pensadores, ni le interesaba de todo, pero finalmente fueron ambos, como lo platicábamos en la sesión pasada, maestros de la sospecha, ¿no? Hasta aquí me voy a quedar en esta cuestión de los pensadores, que son todos muy interesantes y que han tenido una relación importante con la psicología y con el psicoanálisis. Y ahora quisiera yo platicarles un poquito del texto que enviamos, que fue el de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard es otro filósofo súper interesante. Este texto que les mandé, que habla sobre el temor, el temblor y la angustia, era algo que a él le inquietaba muchísimo. Nació en 1813 a 1855, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. Él es un existencialista y él plasma en su carta, esta que enviamos, 3 elementos. 1, la búsqueda por el sentido de la propia existencia de él, la búsqueda de la verdad, también personal, y encontrar una verdad. A mí esta frase me encanta, de él. Encontrar una verdad por la cual valga la pena vivir y morir. Søren Kierkegaard estuvo muy enamorado bueno, no, se me fue el nombre de la chica de la que se enamoró. Pero bueno, se enamoró, estaba perdidamente enamorado de ella. Pero hubo un momento en su vida, lo relata él, en el que dijo, no, yo no me puedo casar con ella porque ella es perfecta. Pero a lo mejor a la hora de convivir y estar juntos, pues ya ese ideal, esa perfección, ya no va a ser. Y fíjense, prefirió renunciar a ella y no se casó con ella ni con nadie más. Regina Olsen se llama ella. Y entonces prefirió no casarse y la veía pasar. Vio que ella se casó y todo, pero prefirió renunciar a la convivencia real por vivir el ideal de lo que pudiera haber sido. Y en ese tiempo él también dijo, es que prefiero justamente conocerme, saber quién soy, hacia dónde estoy dirigido. No vivió tantos años, murió como a los 40 y tantos. Su vida fue trágica, escribió unos textos muy bonitos sobre esta angustia y algo que él hacía, porque, a ver, voy a abrir un poco aquí para ver quiénes están y le voy a preguntar a Carlos Oros. A ver, Charlie. Pero aquí estoy. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres un filósofo? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque creo que hay otros aspectos, otros elementos sobre los cuales yo vertiría mi identidad antes que como filósofo, digamos. Ok. Pero hay otros intereses que siento que me describen mejor, digamos. Bien. Vamos a preguntarle a alguien más. A ver qué me van diciendo, ¿sale? Ya se oyó. A ver, ¿eres un filósofo o no eres filósofo? De profesión no, brincos diera por serlo. No, pero a responder a su pregunta me quedé pensando ahorita en lo que dijo aquí el compañero que contestó. Digo, partimos esencialmente de esta parte de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Yo creo que en algún momento podemos tocar esas partes filosóficas, ¿no?
Creo que todo, creo que cualquier ser humano que en algún momento se pregunta, este tipo de preguntas existencialistas o los porqués o todos estos temas profundos, creo que ahí ya estamos filosofando, ¿no? Entonces creo que sí hay en una parte de eso. Ya que profesionalmente alguien se desarrolle, bueno, sí, es otra cosa, ¿no? Esa sería mi respuesta. Así es. Déjenme decirles que Omar tiene razón. Todos somos filósofos. Cualquiera que se pregunte, cualquiera de nosotros que quiera contestar sus propias preguntas existenciales, cualquiera que esté en búsqueda, es un filósofo. No necesitamos llamarnos Platón, ni Kierkegaard, ni Schopenhauer, ni como quieran, ¿no? Todos hacemos filosofía en nuestras vidas. El chiste es no tanto las respuestas, sino las preguntas que nos estemos haciendo. ¿Para qué estoy? ¿Hacia dónde voy? Y esa es una constante importante que nos permite irnos conociendo. Fíjense, hablando de Karl Jasper, que nombraron en la clase pasada, ¿sí? Lo comentó Omar, me encontré esta cita. Dice, sobre la carta de Søren Kierkegaard, dice, la carta guarda la invitación socrática. Conócete a ti mismo. Kierkegaard es algo más que un punto de orientación. No nos deja tranquilos. Nos asusta cuando nos ocultamos, cuando queremos refugiarnos en convencionalismos o anticonvencionalismos. Quiere la verdad, solo la verdad y la seriedad, que es la única que puede captar aquella. Pero lo que la verdad es, eso Kierkegaard lo deja sin decidir. ¿Por qué? Pues porque es bien difícil. ¿Cuál es la verdad? Podríamos decir como Platón, pues la que está fuera de la caverna. Pero bueno, esa es una de las respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a encontrar afuera de tu caverna? En relación a esta parte subjetiva. Y luego el mismo Søren Kierkegaard sobre la carta dice, se trata de entender mi destino, de ver lo que la divinidad quiere que haga. Lo que importa es encontrar una verdad, que sea la verdad para mí, encontrar esa idea por la cual quiero vivir y morir. Y la verdad, les va a dar risa, pero les voy a decir, yo cuando escucho esto de algo por lo que quieras vivir y morir, me acuerdo de Robin Hood. Porque yo no sé si ustedes vieron la película de Robin Hood en la que salía... ¿No es Kevin Costner? La película de Kevin Costner, justamente de Robin Hood. Hay una parte donde él salva al musulmán y él se va con él. ¿No se acuerdan? No sé si vieron esa película, porque ha habido varias, ¿no? Él se va con él porque no lo puede dejar, porque como le salvó la vida, pues tiene que salvarle la vida para pagar su deuda. Entonces anda con él, Morgan Freeman, anda con Kevin Costner. ¿Sí vieron esa? Cuando va a ir a salvar a Lady Marian, que lo va a acompañar Morgan Freeman, y le dice Kevin Costner, oye, pues acompáñame a salvar a la doncella y no sé qué tanto. Y le dice, sí te acompaño. Así a lo mejor pago mi deuda, ¿no? Le dice, solamente te quiero hacer una pregunta. Yo sé que pues ella es tu vida, pero ¿morirías por ella? Y él le dice, no, pues claro que sí. Pues eso es lo que está aquí. Eso que te permite vivir, pero por lo cual incluso estarías dispuesto a morir. Eso le da sentido, mucho sentido a la vida. ¿Sí me voy explicando? Cuando alguna vez vean esa versión de esa película, fíjense en esa frase porque es padrísima. Hasta aquí. No sé si quieren hacer algún comentario. Hay muchas cosas que platicar, creo, que me encantaría escucharlos y que todos me digan lo que están pensando. Aprovechando toda su experiencia y de lo que comentó ahorita un poquito de que estamos escuchando, de esta parte aristotélica me quedé con la duda donde menciona el aspecto de la voluntad y la libertad, ¿no? Y pensar un poquito, perdón, la pregunta sería así más o menos, bueno, según la visión de él, que pues usted conoce de ese aspecto, ¿qué necesita el sujeto? ¿Libertad para tener voluntad o voluntad para tener libertad? ¿Dónde nace, no? ¿Qué sería el principio?
Te lo puedo poner en un esquemita. Ese es un punto que a mí me encanta, porque luego no se entiende muy bien esta parte, pero fíjate, imagínate tú que aquí tengo la voluntad. ¿Y qué es la libertad? La libertad está aquí adentro de la voluntad. Aquí tengo a la libertad y aquí tengo a la libertad. Imaginen que está ahí en un cuadrito. Es más pequeño, pero tiene más intensidad. Pero sería como la libertad contenida en la voluntad. Justamente. Pero esta es mucho más intensa. Imagínate que aquí le salen rayos. Tiene más fuerza. Te lo voy a explicar de esta manera. Uno puede tener actos voluntarios, pero no totalmente libres. Como ir a la universidad y tener que tomar la materia de inglés. Pero yo soy abogado, ¿qué me importa el inglés? Tienes que tomar inglés y además un deporte. Me choca correr, no importa, tienes que tomar un deporte, elige no correr, pero tomas un deporte y te tomas inglés. Dices, bueno, quiero ser abogado, me voy a inscribir a inglés y me voy a inscribir a un deporte. Y yo voy y yo me inscribo y lo matriculo en la universidad y lo paso incluso con muy buenas calificaciones y todo. Es un acto voluntario, sí, pero no es un acto libre, porque hay una imposición desde afuera. Un acto libre es ese acto que yo hago con mi autodeterminación, como justamente estudiar derecho. No que, y tu papá te dice no, o alguien te dice, estudia medicina porque yo soy doctor y hay una clínica y tú vas a ser el heredero de la clínica y no sé qué, dices, yo no quiero ser médico, yo quiero ser abogado. Entonces, ser abogado es un acto libre, pero las materias esas es un acto voluntario, pero no tan libre. Entonces, por eso la libertad está enganchada con la voluntad, pero tiene más fuerza, tiene más peso en la persona, el acto libre, que el acto voluntario. Por ejemplo, un acto voluntario es pagar impuestos, porque yo voy, pues lleno mi formatito y hago mi declaración y hago mi aportación y nadie me está poniendo una pistola. Pero no es un acto tan libre porque yo preferiría irme a Acapulco con ese dinero. Esa es la realidad, ¿sí? Lo tengo que hacer y lo asumo y lo acepto, ¿sí? Pero no es realmente lo que yo quiero. Entonces la libertad está aquí. Es un acto voluntario de mucho más fuerza dentro del mismo acto voluntario. Claro que sí, muchas gracias por la ejemplificación. Le bajamos una rayita a la filosofía. Dime, Alejandro. Híjole, no, creo que no hay que bajarle nada a la filosofía, al contrario, ¿no? Creo que es un preámbulo fundamental para comprender una pugna antigua, ¿no? Que es justamente constituir el psicoanálisis frente al pensamiento moderno. Ahí tendríamos que ubicar que justamente la psicología para constituirse como ciencia, sí señalar que la psicología para constituirse como ciencia tiene que divorciarse de la filosofía, ¿no? Tiene que, bueno, no solo la psicología, todas las ciencias tienen que llevar a cabo este divorcio de la filosofía para poder tener un espacio propio, ¿no? En el campo del pensamiento. Creo que la psicología perdió mucho más de lo que ganó en términos de ese divorcio. Es un divorcio además bastante tardío. En México es escandalosamente tardío, ¿no? La Facultad de Filosofía en la UNAM se establece hasta el 73. Antes de eso había un colegio de psicología, pero que operaba justamente en la Facultad de Filosofía. Creo que era una psicología mucho más interesante. Pero bueno, no voy a discutir tampoco la psicología en la UNAM. Pero sí este punto, ¿no? Cómo finalmente hay un nexo claro y además es un nexo fundamental del pasaje de la filosofía a la psicología, particularmente en dos campos, ¿no? En los campos de constitución del objeto de estudio de la psicología. Por una parte, la conciencia y por otra parte, la conducta. Muy tardíamente la conducta también. La conciencia está, como señalaste con muchísima claridad,
¿no? Anclada a la cuestión de la experiencia. De hecho, en la conciencia, muy siguiendo este gesto que señalaste de Kant, se constituyen ambas visiones epistemológicas, tanto del empirismo, con esta cuestión de la percepción, como del racionalismo, con este principio de la conciencia propiamente, ¿no? Ahí justamente es donde el psicoanálisis va a operar en un no lugar en el campo de la ciencia moderna. Yo podría, y me arriesgo a decir esto a que suene demasiado presuntuoso, pero yo me atrevo a decir que no habría un pensamiento moderno como el que conocemos sin el psicoanálisis, pero que el psicoanálisis no cabe en el pensamiento moderno, particularmente porque, siguiendo a Nietzsche, es monstruoso. Para Nietzsche, todo lo que desborda, y particularmente lo que desborda la razón, va a constituir el campo de lo monstruoso. Y el psicoanálisis justamente lo desborda. Lo desborda poniéndose atrás, poniéndose antes. Esto es, sí, claro, la cuestión de la conciencia y la cuestión de la conducta, yo prefiero llamarle comportamiento, es completamente crucial no solamente para comprender la condición humana, sino para comprender la necesidad de la socialización de lo humano, por un lado. Pero, digamos, dejarlo ahí va a operar en función de dos reduccionismos. Un reduccionismo idealista, o bien puede pensarse como subjetivista, y un reduccionismo empiricista, ¿no? Donde justamente el dato es todo lo que importa. Y ahí justamente la mezcla de estos dos reduccionismos va a dar lugar a lo que a mí me parece la catástrofe del pensamiento moderno, que es justamente el positivismo, ¿no? El punto más bajo, el punto más tosco, el punto más grosero del pensamiento, me parece que es justamente ese positivismo. En términos de imponer iba a decir una mirada, pero no, ojalá impusiera una mirada, impone una medida, y todo lo que no cabe en esa medida, sí, queda digamos, fuera del campo de la ciencia. Entonces creo que ahí es donde toda esta reflexión que traes, que este recorrido, que además es completamente puntual que haces, me parece crucial para reflexionar sobre esto. Y sí, por supuesto, ¿no? La psicología está en completa armonía, o debe estar, ¿no? Debe estar, o dice que está, en completa armonía con tanto el racionalismo como con el empirismo. El psicoanálisis desborda los dos. La sesión pasada mencioné como de rápido esta cuestión de la ruptura epistemológica. Esa ruptura epistemológica implica justamente que a partir de ella el mundo no puede verse igual y el pensamiento no puede operar de la misma manera. Cuando aparece la dimensión de lo inconsciente, justamente desborda, rompe y provoca justamente ese quiebre epistemológico, a partir del cual o nos pensamos de otra manera o no es posible seguirnos pensando. Creo que eso es bien importante. Todo lo que va operando acá de fondo son estos puntos que trajiste con mucha claridad, ¿no? La cuestión de la existencia, la cuestión de la experiencia y la cuestión de la verdad. La verdad me parece que hay que entenderla como un campo en conflicto, ¿no? O como un campo en conflicto. Eso que mencionábamos la sesión pasada como una guerra semántica, ¿no? Me parece, y lo hermoso de Kierkegaard, se me fue el nombre de momento, es que lleva ese conflicto hacia un punto agonístico. Me parece que es de los primeros que pone en tensión la verdad en función de la vida y de la muerte. Me parece que ese gesto en Kierkegaard finalmente va a desbordar mucho. Yo tengo que decir que es de mis filósofos favoritos, por lo demás, Kierkegaard. Además es uno de los filósofos de los que mejor se va a nutrir Lacan para plantear justamente
para señalar justamente que lo importante en una sesión psicoanalítica es la emergencia del discurso del analizante, ¿no? Ahí es donde la misma noción de verdad se pone en quiebre. Y creo que ahí también hay una fuerte influencia desde el psicoanálisis, o en el psicoanálisis una fuerte influencia en Nietzsche. Perdón, voy a decir algo, ¿no? A mí me parece que Freud es muy hipócrita cuando dice que no conocía a Nietzsche. Claramente Sí, Freud conocía. claro. Hasta por eso se los leí, porque dices tú, ¿cómo que decía que no? Si eran pensadores de primera, ¿no? O sea. Sí, no, y en algún punto va a reconocer, y literalmente dice, reconozco en Nietzsche una gran institución psicoanalítica. Ahí sí, perdón a Freud, pero sí, te habría que decir que habría que reconocer en el psicoanálisis una institución nietzscheana, no al revés. Y ahí, justo cuando lo haces, me dio mucha gracia ese gesto de Freud, ¿no? Era, en ese sentido, bueno, Freud también tenía inconsciente, Freud también tenía intereses, y Freud también tenía una tendencia a la socarronería, que bueno, finalmente justo me parece que para pensar, y para pensar a los autores hay que pensar más allá de cualquier geografía, ¿no? Aquí no estamos hablando de santos, estamos hablando de pecadores. Y los pecadores en ese sentido son... Sí, perdón. Seguramente era un poco o bastante soberbio. Al hablar así era solo yo, por eso se los puse, por eso se los leí, ¿no? No, llegó a decir unas mafufadas impresionantes que no voy a repetir acá, ¿no? Pero de esto lo que me interesaba retomar era esta noción de verdad. A mí, digo, desde que era niño, estas cosas de la verdad me atormentaban, ¿no? Y yo siempre desde niño sospechaba de la verdad terriblemente. Y hay uno de mis textos favoritos de Nietzsche. Todo me fascina, pero hay unos pasajes que me parecen particularmente hermosos, poéticos y además completamente deslumbrantes, y es justamente sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En ese texto, Nietzsche sostiene, y cito, ¿qué es pues la verdad? Un ejército de metáforas, metonimias, antropomorfismos en movimiento. En una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que, tras un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones que se han olvidado que lo son, metáforas que se han quedado gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen y que ahora ya no se consideran como monedas, sino como metal. Me parece que eso es bien importante, ¿no? Ubicar que esta dimensión de la verdad, que si podemos seguir hablando de la verdad particularmente, y estoy hablando de la experiencia del diván, ¿no? No me estoy metiendo en el campo de la filosofía, no, ahí me curo por lo sano, no me meto por ahí. Estoy hablando de la experiencia del diván, ¿no? De la práctica del psicoanálisis y de esta cosa extraña que ocurre entre los dos que están allí, que participan, que es el analizante y el analista. Esta es la verdad que comienza a surgir, o es la verdad que, dicho con propiedad, se desfonda en las sesiones de análisis. Y por eso el psicoanálisis tiene tan mala prensa, y por eso no tiene cabida en el campo de las ciencias, al menos como se entiende en las ciencias, que me parece que las ciencias siguen respondiendo a una visión del siglo XIX, y que no hay una actualización respecto a lo que la ciencia debe ser ahora. Pero bueno, esa verdad que se desfonda es lo que aparece justamente en las sesiones. O bueno, tendríamos que decir que un psicoanálisis comienza cuando las verdades del analizante comienzan a desfondarse. El chiste es que ese desfondamiento no se traduzca, porque no es la apuesta, en un sinsentido. Creo que ahí está, y ahí creo que ahí Kierkegaard opera de una manera hermosa. La verdad es aquello por lo que vale la pena vivir
y por lo que vale la pena morir. O bueno, dicho desde Shakespeare, ¿no? En ese fantástico Ricardo III, por aquello que vale la pena vivir, vale la pena morir. Creo que esa visión, lo que va, o ese enunciado, que puede pasar por subjetivista, me parece que no lo es, ¿no? Me parece que ahí no hay un subjetivismo. Me parece que allí lo que opera es justamente el deseo como eje articulador, incluso de la verdad. Y esto, perdón que tome tanto tiempo, pero hay que señalarlo con mucha claridad, que desde el campo psicoanalítico, deseo no corresponde a voluntad, y que deseo no corresponde a una suerte de, más bien, no corresponde a una suerte de querencia. Digamos, yo puedo decir lo que quiero, pero ignoro lo que deseo. Sin embargo, lo que va a determinar mi pensar y mi actuar es mi deseo. Esto es aquello que desconozco, incluso de mí. Y ahí también se tiene que generar un salto, me parece que es o voy a ponerlo así, más que salto, un giro nietzscheano, en términos particularmente, que es este pasaje de la moral a la ética, ¿no? Desde la práctica del psicoanálisis no cabe la moral en términos de un imperativo categórico a priori, sino más bien una condición ética que se juega particularmente en el campo de la responsabilidad, incluso de lo que no conozco. La ética del psicoanálisis es una responsabilidad con respecto al deseo. Y eso suena muy taquillero, pero no, realmente es una tragedia. Lo que resuena en eso que parece taquillero es trágico. O sea, el chiste es que el sujeto que se analiza logre tomar una posición a partir de la cual puede hacerse cargo de su deseo, esto es, de lo que desconoce incluso de sí mismo, ¿no? Entonces allí las categorías filosóficas a propósito de la voluntad y de la libertad operan en un campo distinto. Yo creo que ahí sí tendríamos que aplicar un criterio de inconmensurabilidad, porque si no nos vamos a meter a discutir quién tiene la razón, y creo que no tiene el menor de los sentidos, sino que estamos operando en campos lógicos completamente distintos. Yo paro aquí, perdón, alguien levantó la mano. Soy yo. Ok, ya. No sé, a menos que alguien más quiera hablar. Ya me callo, adelante. Sí, perdón. No, está perfecto. Y es que de todo lo que estabas diciendo ahorita, Alejandro, me quedé pensando que volvemos a aquella parte que hablábamos la vez pasada y ahorita se mencionó más rápidamente. No podemos partir sin el conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo tiene que ver tanto con la filosofía, ese sí es un punto de encuentro, tanto con la filosofía para empezar a caminar, como con el psicoanálisis en la dimensión, como dices tú, de la sesión que ustedes llevan a cabo, porque ahí es donde se hace práctica. Ese conócete a ti mismo es el conócete a ti mismo real de la persona, de su interioridad. Y por supuesto que hay cosas que a lo mejor en la parte filosófica son más estructuradas, como esto que me preguntó Omar de la voluntad y la libertad y todo. Tenemos el esquema, pero ¿cómo vas a ser, como dices tú, ético ya en lo particular si no sabes ni quién eres ni qué quieres? Pero si ya sabes quién eres, o por lo menos medio lo empiezas a vislumbrar, y hacia dónde te diriges o qué es lo que quieres, entonces sí te puedes plantear esta parte de la responsabilidad, porque eso sí no lo habíamos platicado así tanto, pero no puede haber una libertad real sin responsabilidad. Entonces, quieres ser libre, conócete y asume esas situaciones, ya sería en la parte de ustedes, ¿no? Pero también en la vida misma, ¿no? Asume las consecuencias de las decisiones que estás tomando o de las cuestiones que tú estás eligiendo, o como dicen ustedes, de tus propios deseos, ¿no? Justo algo que el psicoanálisis sí promete, y creo que sí cumple, es justamente
una promesa de libertad, ¿no? Curiosamente, cuando las personas se acercan a una psicoterapia tradicional, psicológica, lo que buscan es la felicidad. Vamos, con sus matices, pero buscan la felicidad. El psicoanálisis es muy honesto en términos de decir, de sostener que cursar por un proceso analítico lo convierte a uno en un miserable, ¿no? Lo convierte a uno en un miserable de verdad, pero un miserable libre. Y eso sí promete. Y justo por eso también la mala prensa y por eso también la dificultad de comprender los alcances justamente del análisis, porque sí implica un cierto desbordamiento o un desbordamiento en un sentido amplio. Y también, por supuesto, en esa libertad y en ese desbordamiento de la verdad es donde va a operar esto que mencionabas con respecto a Nietzsche, ¿no? Esta inversión de los valores, que ya van a ir operando, ¿no? Desde esta dimensión de la ética, esto es del hacerse cargo. El hacerse cargo, y ahí, del hacerse cargo, en principio, de lo humano propio. Y ahí también esto que se dice de Nietzsche, ¿no? La cuestión del superhombre. Creo que sí hay que esta idea del superhombre, a mí me gusta más pensarlo como desde, no hablo alemán, solamente son los terminajos que he tenido que ubicar como para comprender mejor las teorías, ¿no? El Übermensch finalmente no se traduce se traduce convencionalmente como superhombre, pero realmente la traducción literal sería sobrehombre, o sea, implicaría la superación de lo humano, y lo que Nietzsche estaba planteando era justamente la superación del humanismo moral cartesiano. Y creo que ahí hay muchísimo que pensar o que restituirle a Nietzsche, ¿no? Quitándole este tinte fascista que surge automáticamente con la idea del superhombre, ¿no? Creo que sí implica ese Übermensch o esa superación del humano, implica una superación de los valores morales, ¿sí? De los valores morales que se juegan en términos muy generales, pero muy claros, en términos de inhibición del deseo. Acá se trataría no de acceder al deseo como planteaba Reich en los 60s, ¿no? A lo güey, como al deseo, y hay que levantar la represión y andemos encuerados por la vida. No, claro que no. O sea, jamás, Freud jamás hubiera planteado una barbaridad como la que planteó Wilhelm Reich en ese sentido, pero sí una articulación de las prácticas cotidianas a partir de las cuales la satisfacción debería de organizar la existencia, no una satisfacción nihilista, no una satisfacción individualista, una satisfacción de la cual podríamos hacernos cargo. Y ahí está, por supuesto, la importancia, y me parece que Kierkegaard lo plantea con mucha claridad a propósito del yo. Me permito hacer una pequeña cita de lo que viene acá, de lo que gracias por lo que nos compartiste. Dice, por ejemplo, ahora intentaré con serenidad fijar la mirada sobre mí mismo y comenzar a actuar interiormente. Solo entonces seré capaz, como el niño, que al realizar su primera acción consciente se llama a sí mismo yo. Entonces seré capaz de llamarme yo, en un sentido más profundo. Para eso hace falta mucha perseverancia y no se puede cosechar de inmediato lo sembrado. Y antes va a plantear justamente la dificultad que implica la cuestión de la consistencia, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay un montón de cosas que discutir, pero creo que paro y más bien escuchamos a los compañeros, ¿no? Que están seguramente con inquietudes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y bueno, después de un rato de estar trabajando con diversos temas, uno va encontrando con que hay ciertas temáticas que nos llaman más la atención, que nos gustan más. Sin embargo, en primera instancia, y muchos se quedan ahí, ¿no?
nadie analiza las razones, realmente, nadie analiza lo que nos mueve hacia esos memes. Y yo creo que es bien importante, bueno, al menos en esta parcela exclusivamente, realmente entender por qué, entender las razones ulteriores de las motivaciones, ¿no? Entenderse a sí mismo, sino al final, nuevamente hablo solo en esta zona, al final uno nada más es un hacedor de imágenes digitales y nada más, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquiera. Le das a un mono una cámara y te puede hacer una fotografía al final, ¿no? Sí, en realidad, ¿no? Pero si quieres ir más allá y dar un paso más, pues necesitas entender tus motivaciones. Una cosa bien interesante es que las fotos no hablan, las fotos gritan de lo que somos y de lo que tenemos aquí adentro, que muchas veces no comprendemos siquiera. Por eso yo creo que es bien importante lo que decían ustedes, ¿no? Del conocerse. Gracias, Alfredo. Sí, nada más para agregar rápidamente, porque tocamos todo este tema de esta parte, creo que yo empecé a leer psicoanálisis de manera, voy a decirlo como silvestre, porque ni era psicólogo en ese tiempo y no sabía qué era el psicoanálisis, y por casualidad empecé a leerlo, por explorar las lecturas, libros. Me encuentro, aquí tengo una frase que a mí me encantó de Nietzsche sobre esto del superhombre. Dice, el superhombre no es Superman. Dice, al revés, es un no hombre. Es un hombre que se niega a sí mismo, es un desdiosamiento. Es entender que nacimos para morir, es entender que no lo podemos todo, es entender que somos esclavos de nuestro yo, de nuestra mismidad, de nuestros dogmas. Entonces, cuando tú lees a Nietzsche y luego lees a Freud, yo sin saber todo mucho, yo dije, me di a la idea de que no, Freud tuvo que haber leído a Nietzsche, porque encuentras muchas coincidencias en el camino, ¿no? En lo que es el psicoanálisis y las ideas nietzscheanas. Y nada más quería compartir esa frase porque creo que en esa pequeña frase habla mucho. Yo diría, yo no sé por qué yo pongo a Nietzsche como un gran psicoanalista, ¿no? Se conocía a sí mismo profundamente. Y es que por eso me dio tanta risa cuando me encontré esa frase de Freud que decía que nunca había leído a Nietzsche. Dije yo, sí, o sea, no lo puedo creer que nunca lo haya leído, ¿no? Otro autor que es bien interesante, nada más, ahora sí que me voy a tomar unos minutitos más, que valdría la pena platicar, no sé si han oído de Albert Camus y el absurdo y su filosofía del absurdo. Bueno, ese me gustaría tocarlo también, no sé si en la próxima o de una vez, si a alguien le interesa, porque tiene que ver un poco con esto que decía Alfredo hace un ratito, ¿no? Yo solo soy un simple tomador de fotografías. Pues no, porque a lo mejor cualquiera de nosotros, y eso lo habla él ahí en ese texto de lo absurdo, eso es lo que todos podríamos pensar en algún momento. Pues si yo solo soy un punto en el universo, y comparado con la eternidad de lo que ha durado el universo, pues no soy nada, mi vida es un chispazo en el tiempo, en el espacio, es un absurdo. Bueno, ese es como el primer planteamiento de Albert Camus, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Decía él, ¿no? El suicidio. Esa es la primera respuesta. Y entonces luego él sigue haciendo todo su pensamiento, ¿no? Y dice, pero si yo cedo ante el suicidio, entonces estoy dejando que me venza eso. No, yo voy a seguir adelante. Lo narra con respecto al mito de Sísifo, que es el que subía la piedra y se volvía a caer al otro día, ¿no? Y la tenía que volver a subir. Decía, si Sísifo hubiera pensado eso, se hubiera dejado vencer por los dioses. Y poco a poco va haciendo toda su disertación. Dice, bueno, hay quien opta por dar el salto del sentido a la fe, de algo de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El salto de fe. Pero hay quien también opta por vivir lo cotidiano, ¿sí? Decir, bueno, pues esto es lo que me tocó vivir. Voy a disfrutar subiendo mi piedra, tomando mis fotos, dando mis clases, yendo a trabajar, porque en todo puede haber esta cuestión de lo absurdo. Hablaba también
del conquistador, ¿no? Pues también el que es un conquistador empedernido acaba aburriéndose de tantas conquistas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vencerte a ti mismo y al final, cada día, ¿no? Pues me tocó subir la piedra, subo la piedra y que se caiga y al otro día ya sé que tengo que ir a subir mi piedra y volverá a caerse, ¿no? Pues al final, en este mito del Sísifo y en esta reflexión que él hace, dice, es que esa era su verdad, de su vida, ¿no? Y al final los dioses le quitan el castigo porque vieron que no se suicidó, que siguió subiendo su piedra tranquilamente cada día, ¿no? Entonces esa parte es interesante. Y también, como un minuto más, para decirles que a mí Nietzsche también me gusta, ¿eh? Cuando he leído a Nietzsche, se me hace un filósofo de primera, si no, no sería quien es. O sea, es muy coherente, da sus argumentos bastante claros, y pues podrá haber mucha gente enojada con él o no de acuerdo con él, pero hay que entenderlo en su profundidad, porque al final él sí dice, quien tiene un motivo por qué vivir, tiene que ver con lo que dice Søren Kierkegaard, puede soportar cualquier cómo. Es una de sus frases más importantes de Nietzsche, ¿no? Y pues tiene que ver incluso con alguien que no les gusta mucho, pero por ejemplo con lo que dice la logoterapia, ¿no? Si tienes un motivo por cual vivir, puedes soportar cualquier cómo. Y viene desde Nietzsche. No, bueno, quiero agradecer primero a los comentarios de Alfredo y de Omar, ¿no? Alfredo dice que nada más toma fotos. Los invito a visitar su trabajo. La verdad es que es un fotógrafo que yo admiro muchísimo. Omar, esto que traes a propósito de Nietzsche, ¿no? Lo que implica, digamos, entenderse a sí mismo, eso me parece que es algo que tenemos que seguir como pensando. A ver, y a propósito de esto, bueno, Camus me parece uno de los autores más potentes y fascinantes que hay, bueno, hubo, ¿no? Es más allá de lo absurdo de su muerte, que parece que él decía, ¿no? Que justamente le parecía lo más absurdo era un accidente automovilístico y justamente así se mató, ¿no? En ese juego del absurdo. Pero esta primera respuesta, ¿no? Esta primer respuesta a la reflexión sobre la existencia. ¿Qué es lo único que se puede hacer? Suicidarse, ¿no? Porque racionalmente, y eso es lo peligroso del racionalismo también, racionalmente, la vida o el vivir, y voy a decirlo ya con toda propiedad, el vivir en las coordenadas del capitalismo es completamente absurdo, y es realmente estar como un ratón en la rueda esta de tortura, ¿no? De no para y no para y no para y no para, y el ratón sigue vivo, ¿no? Viviendo en ese absurdo. Entonces, justo, creo que lo planteaba así, ¿no? Decía, la única pregunta realmente filosófica es a propósito del suicidio, y la única forma de vivir es vivir o abrazar la vida a pesar de lo absurdo, lo que implica justamente hacer frente a lo absurdo, ¿no? Y ahí creo que tanto Nietzsche como Freud van a operar de una manera muy clara, ¿no? ¿Qué es lo que implica esa inversión de valores? También provocando ya. Lo que enferma socialmente es la moral. Una moral que en el tiempo de Freud era victoriana, que basada particularmente en la represión sexual, y lo que enferma ahora es esa moral, porque sigue siendo más o menos la misma, pero matizada particularmente con un imperativo de producción capitalista. Y ambas perspectivas terminan cayendo en el absurdo, finalmente, porque el absurdo va a operar particularmente en función de la inhibición del placer. Una vida sin placer es una vida absurda, es una vida en la medianía, en un sentido heideggeriano, ¿no? Una vida mediana, dicho ya en auténtico mexicano, una vida mediocre. Pero cuando hay un esfuerzo realmente sistemático por entenderse o conocerse a sí mismo, implica conocerse de una manera sobrehumana o de una manera más allá del humanismo. Esto es, cómo mis pulsiones, y las pulsiones de cualquiera, no las de alguien en particular, ¿no? Cómo mis pulsiones están
en tensión y están en guerra con el mundo, con un principio de realidad que constantemente me lo prohíbe todo, ¿no? Esa guerra es una guerra que hay que librar, en todo caso, y no se puede librar sino a través del conocimiento, del conocimiento de sí mismo, pero particularmente de la aceptación de uno mismo. Lo que mencionábamos la vez pasada a propósito de Lévi-Strauss y el antecedente de Lévi-Strauss, o de la antropología estructural, que va a ser justamente Totem y Tabú. En ese texto, Freud lo que va a mostrar es las características en crudo del deseo. El deseo es incestuoso, es homicida y es canibálico. Lo que nos humaniza es satisfacer el deseo sin caer ahí. Eso es lo que nos humaniza. Pero la experiencia del diván muestra, yo diría, en mi caso, en el 100% de los casos, ¿no?, que justamente el sufrimiento radica en una diferencia entre lo que uno desea y lo que a uno se le ha impuesto como correcto, ¿no? Justamente, pero justo cuando se desfonda aquello que se ha impuesto como correcto, es que puede ir surgiendo una posibilidad de satisfacción al margen de destruir lo social, porque nunca fue la apuesta del psicoanálisis, por más que se le puede criticar por ahí, pero jamás fue la apuesta de Freud diluir el lazo social. Al contrario, a propósito, el lazo social, incluso a partir de allí, o solo a partir de allí, establecer ciertos canales de satisfacción. Y creo que ahí es donde podemos justo seguir pensando, ¿no? ¿Cómo satisfacer el deseo en la medida de lo posible, sin que eso comprometa, digamos, el lazo social. Creo que ahí hay una intervención en un doble sentido. Quien se analiza es capaz de intervenir sobre sí mismo, pero es capaz de intervenir también sobre las condiciones materiales de la existencia, donde cada vez se logra hacer espacio mayor para la satisfacción, ¿no? Amén, por supuesto, de podernos reconciliar con nuestra propia monstruosidad, ¿no? Con esto inconsciente que nos desborda siempre, por supuesto, ¿no? Bueno, yo ya hablo un poquito más. Pararé ahí mi participación. A ver, no sé si haya comentarios Felipe iba a decir algo y Carlos iba a decir algo más también, en algún momento. Gracias. Iba a comentar algo hace unos minutos y ya ha ido cambiando a partir de lo que he ido escuchando, principalmente de la omnipotencia. Esta omnipotencia que en momentos se puede sentir en el capitalismo, cómo brinda respuestas, unas respuestas concretas, por así decirlo, de verdades. Hay función para todo. Y no solo esa función, sino una medida para alcanzar. Ahí viene esta parte problemática del psicoanálisis donde no es medible. Y los analizantes luego piden como, ay, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Y pues con la costumbre de que en las otras corrientes son 15 sesiones, 12 sesiones. Aquí estamos hablando de, quién sabe, ¿no? Y quién sabe si pudiéramos llegar a terminar en algún momento, casi. Y eso pues lo rompe contra este esquema donde es algo certero. Yo antes de comenzar a estudiar psicoanálisis tuve más acercamientos con la filosofía. Y algo que me pasa leyendo filosofía, algo que me gusta, es más que nada algo que también me molesta un poco. Como estas grandes personas, grandes pensadores llegan a verdades para sí mismos. Y esa verdad caduca en el momento en el que esta persona muere. En cierta medida se vende como también esta cuestión de la filosofía del capitalismo, de que en la filosofía se encuentran respuestas. Y respuestas concretas que podrían adaptarse o abarcarnos a cada uno de nosotros. Pero no. Y eso es algo como incluso doloroso, ¿no? Por mi parte, de que no la brinda. Y no brinda cierta paz al leerlos, porque incluso acaba siendo también una exigencia, ¿no? Como esta cuestión de Kierkegaard, donde ahora hay que buscar algo por qué morir. Y si no lo tienes, algo se podría considerar que se está haciendo mal.
Y como esas cosas que uno mismo se va imponiendo a partir, sí, de grandes filósofos, a partir de la sociedad, a partir de las mismas familias, esas verdades y esas exigencias de lo que se debe de encontrar, de lo que se debe de conseguir, ¿no? Que justo es la exigencia del paciente, de cuántas sesiones me va a tomar conseguir lo que yo deseo. En esta cuestión trágica de psicoanálisis, donde es no lo vas a encontrar aquí. ¿Quién sabe qué encuentres? Uno como analista no sabe ni qué va a encontrar el analizante, ni uno qué va a encontrar en la misma sesión. Hablemos del caso, ¿no? En la misma sesión, ¿qué va a pasar en la sesión? Uno entra nervioso a esas sesiones porque no se sabe. Y por eso siento que en momentos la parte del psicoanálisis pudiera envidiar un poco a la filosofía por tener verdades, tener respuestas concretas de cómo pudiera funcionar. Pero en el psicoanálisis huimos de ellas. Todo paciente llega con unas 5, 6, 7, 8 verdades que determinan su función del mundo. Cómo funciona el mundo, cómo se estructura, cuál es el rol de cada uno de las personas de su vida. Y muchas de estas verdades son desastrosas, son sumamente dolorosas, pero les brindan una respuesta. Así funciona el mundo, así funciona mi familia, así funciona yo. Dar eso es sumamente doloroso para ellos, toma años. Y quién sabe si uno mismo lo puede llegar a conseguir. Entonces, siento que ese es uno de los grandes trabajos, ¿no? Soltar esta omnipotencia. Estas verdades abarcan y aplican perfectamente para estos autores en su tiempo, en su país, en su ubicación. Hay un autor, ya para ir finalizando, voy dando vueltas, es que fueron muchas reflexiones las que se me fueron uniendo, escuchando a todos. Sigo leyéndolo, pero esta cuestión de que la verdad se va construyendo constantemente y que una vez que uno va construyendo su verdad y va construyendo como de cierta manera una institución, bueno, en ese momento habría que ponerlo otra vez en tela de juicio. En el momento en el que empieza a abarcarlo todo, uno empieza a encerrarse nuevamente en ese circulito. Es una tarea ardua, justo de un trabajo sin fin, de construirse, desconstruirse, construirse, desconstruirse constantemente. Es Castoriadis, lo que estoy diciendo. Lleva a esta parte de sinsentido, pero también en ese mismo sinsentido se encuentra una tarea, un trabajo que hacer, ¿no? Esa cuestión de irse cachando sus verdades para irlas poniendo nuevamente en duda. Gracias, Charlie. Ahorita que mencionaron a Camus, es un personaje que me llama muchísimo la atención. Hay una cita, creo que es del mito de Sísifo justamente, que menciona que el hombre es presa de sus verdades y cuando las menciona o cuando las reconoce, digamos, no puede librarse de ellas. Es como interesante para la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Dentro del encuadre del inconsciente, que yo creo que luego ese es como el punto clave o la diferencia de varias psicologías y varias psicoterapias a la psicoanalítica. Estaba también con la carta de Kierkegaard, me llamó la atención que es una situación, es como una encrucijada bastante dolorosa, me parece, como esta parte de encontrar un sentido, pero que sea como una verdad, digamos, es decir, que no sea algo tan como algo profundo, que no sea algo como tan superficial o tan banal, algo que tenga un valor sin atribuirlo a otro o a algo más, pero que sea valioso. Pero aparte, que tenga un valor profundo para uno mismo, es decir, como que algo que se pueda, a lo que uno se pueda adherir o que sea parte, apele a uno mismo. Son varias cuestiones, o sea, es una situación súper complicada y me lleva a pensar en esta cuestión, en esta reflexión de, a menudo lo importante es el camino. A mí, que también me llama mucho la atención la fotografía, justamente algo con lo que me he encontrado a menudo es que uno puede hacer proyectos y uno puede hacer como planes y todo eso, pero muchas veces lo interesante y lo rico de todo eso es lo que surge en las sesiones, pero como parte de,
Es decir, más que la sesión o la fotografía final en sí, que puede ser, puede que no. Lo que a mí me ha llamado más la atención es justo ese proceso del tomar la foto, más que la fotografía en sí. Como que la fotografía al final luego es como un bonito recordatorio o un símbolo, en el mejor de los casos, algo ya más elaborado, pero creo que el verdadero lo genera uno al momento de tomar la foto. Y eso, vaya, o sea, en dado caso ya queda en uno como fotógrafo, o aquel que toma la fotografía, en dado caso justificarlo como una obra. Pero eso también es lo chistoso, que alguna vez tomé clases de arte en fotografía de autor y todo eso, y era un poco absurdo, francamente, porque era como esta cuestión de qué hace diferente una fotografía valuada en muchísimo dinero a una tomada por un aprendiz, digamos, y era justamente que la fotografía artísticamente valuada tenía una justificación, que podría ser algo que el artista se sacó de la manga, pero ese contexto y ese mismo, como el razonamiento que se le da, el motivo de ser, es lo que también lo sostiene, lo fundamenta. Y eso ya es un punto más, o como un paso más allá de una calidad técnica, digamos, que podría relacionarse como esta atribución a una verdad objetiva, a un valor intrínseco. Es algo que ahorita me quedé pensando. Perdón si divagué un poquito. No, es muy interesante, gracias, muchas gracias, Carlos. Sí, Mariana, levantó la mano. Bueno, yo más bien quisiera me pareció muy interesante todo. Me quedo mucho con lo que comentan de Camus. Y me gusta como todos queremos buscarle un sentido o decir, ay, es que al final esto es bueno o es malo. También lo que decía Alejandro, o sea, lo bueno, lo malo, lo moral. Para mí lo de Sísifo, la idea de o el suicidio o el absurdo, me parece más que triste o me parece muy liberadora, porque decides continuar tu vida, que al final se va a acabar, o sea, al final sí está la muerte, o puedes acabarla ahorita, como en la programación, ¿no? El 1 y el 0, como una opción o una, ¿no? Y me parece como muy liberador. También me gustó mucho algo que escuché que comentaban de que tú encuentras tu verdad y decides soportarla y vivir con ella, ya, no tiene que ser buena o mala. Y entonces como que ya después de escuchar todo esto que ha sido realmente interesante, me quedo como con eso de que no tiene que ser bueno o malo, realmente encuentras tu verdad y la decides soportar, aunque realmente puede ser absurda y no tiene nada de malo que lo sea, no tiene que ser bueno o malo, y más bien se siente mucha liberación, ¿no? O sea, no tengo que encontrar un sentido, no tengo que hacer las cosas bien, o sea, suena un poco así como derrotista, pero al mismo tiempo siento que es muy liberador y pues no es que me quede solo con eso, pero me trajo mucha paz y ya, muy padre todo, muchas gracias por todas las aportaciones. Excelente, gracias Mariana. Creo que ya vamos acabando. Tenemos aquí una recomendación de una lectura que es Camino a Ítaca de Constantino Cavafis, que nos está recomendando Alejandro Olarte. Entonces podríamos revisarla. ¿La tienes, Alejandro? ¿O la buscamos? Por aquí la tengo. Estaba buscando el libro, pero no lo encontré, pero aquí está en línea. A propósito de lo que planteaba Carlos, ¿no? Esta cuestión del resultado y todo esto. Es muy breve. No sé si alguien quiera darle lectura o la leo yo. ¿La leemos ahorita o era para la próxima? Si quieres pues leer. Yo creo que como cierre a esto, a la sesión de hoy, puede ir muy bien. Ok, pues si quieres leérnosla, la podemos escuchar. Dice, y a propósito de esto también que planteaba Felipe, Carlos, a propósito de la fotografía, y Felipe a propósito justamente de las sesiones analíticas, ¿no? Okay. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca,
Pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los destrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los destrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Constantino Cavafis. Es ya lo había oído alguna vez y es hermosísimo, ¿eh? Hermosísimo. Muchas gracias, Alejandro. Y vas a decir que qué onda, pero déjame, les voy a hacer una confesión súper personal. Hace varios años, un día platicando con mi papá, que en paz descanse, nos decía que un día venía de viaje con mi mamá, venían por carretera los dos. Y entonces mi mamá le dijo, también mi mami ya murió hace algunos años también, y mi mamá le dijo, oye gordito, así le decía, o sea, les estoy contando algo personal, por eso así le decía mi mamá a mi papá, ¿no? Oye gordito, qué hermosa aventura. Y le dijo, volteó a mi papá y le dijo, sí, el viaje estuvo bien padre, que no sé qué. Y le dijo, no, la vida, nuestra vida. Es eso, el caminar de la vida, de cada día, de cada momento. Eso es lo que le quita el absurdo. Es lo que hace hermoso. Y es justamente lo que nos está diciendo Constantino Cavafis. El camino a Ítaca. Eso es lo que le quita el absurdo a la vida misma. Pero es la visión que nosotros le podemos dar a una fotografía, a una sesión, a sentarnos aquí a escucharnos muy contentos, al cada día. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias a ti. Les mandamos todo lo que necesiten para la próxima sesión, para los que... Un gran placer. Igualmente, buenas noches a todos.